Habíamos visto gráfica PNP. Hoy día vamos a terminar gráfica CU para luego pasar a capacidad de procesos. Vamos a ver. Dice, un artículo disconforme es una unidad de producto que no satisface una o más especificaciones para este producto. Es efectiva cuando el número de defectos posible en una unidad grande. La gráfica hace uso directo del conteo de defectos. Se puede desarrollar cartas de control para el número total de defectos en una muestra o bien para el número promedio de disconformidades por unidad. Esta carta de control por lo general se supone que la distribución de Poisson es un modelo apropiado. Bueno, lo que quiere indicar pues que todo lo que es gráfica de defectos que está relacionado con el conteo, este tipo de gráficos están asociados a una distribución discreta que en este caso es gráfica en este caso la distribución de Poisson, no la gráfica, sino la distribución de Poisson. La distribución de Poisson se asocia a este tipo de gráficos por defectos, defectos y defectos por unidad. En cambio, los defectuosos o totales defectuosos, ahí los productos son de clasificación. Cuando es de clasificación, en ese caso se asocia a una distribución binomial, binomial ahí. Estos gráficos, su característica de estos gráficos de defectuosos o defectos requieren de muestras grandes, no como los gráficos de control por variable que pueden ser de tamaño 1, 2, 3, 4. Acá las muestras tienen que ser bastante grandes para que no distorsionen los límites de control, ¿no? Gráficas grandes. Aquí tenemos defectos mayores, y el cálculo, pues, se suman todos los defectos. Acá están los suma de defectos. Y para llegar al promedio se divide entre 14, que vendría a ser los días, ¿no? 14. Y el gráfico es bastante sencillo, porque el promedio es la línea central. Y el límite inferior es el promedio menos 3 veces raíz del promedio. Raíz del promedio, en ese caso, ese es el límite inferior. El límite superior es el promedio más 3 veces raíz cuadrada del promedio también. Así es el promedio de defectos. Entonces acá los parámetros del proceso, la media como la varianza son iguales. En una distribución de Poisson, la media y la varianza son iguales. Y la desviación estándar, en este caso, es la raíz cuadrada de la desviación estándar, ¿no? La raíz cuadrada. Esta es la desviación estándar. Y la gráfica, pues, podemos calcular. Como ven, acá hay un punto que está fuera de control, este proceso de productos con defectos mayores no está bajo control. Se debe a la presencia de una causa especial que está en el punto 26, no, el punto 12, Se recomienda tomar acción correctiva, ¿no? Investigar la causa de por qué está fuera de control, ¿no? Y tomar la acción correctiva correspondiente. ¿Sí? Así se hace ese cálculo, ¿no? Esa gráfica, sí. Para corregir se elimina el punto y se vuelve a recalcular los límites de control, sin el punto ya que ha sido eliminado. Y gráfica U,
La gráfica U también, en este caso, se trata, el gerente de una empresa productora de gabinetes para computadoras solicita a su oficina de control de calidad que se analice el número total de defectos que se han encontrado a cada uno de sus gabinetes inspeccionados. Bueno, en este caso no conviene, la muestra tiene que ser grande. Por ahí ven ustedes muestras chiquititas, es que solamente para fines académicos, ¿eh? Pero no es, por si acaso, con muestras pequeñas, ¿eh? El número de defectos, tamaño y el promedio de defectos. Bueno, acá se suman los defectos, se suman los tamaños de muestra, como en este caso. Acá se ha sumado. Ahí está. Se suman los defectos y de ahí se calcula el promedio, que viene a ser aquí la suma de defectos entre la suma de las muestras y me da 0.5. El límite inferior, bueno, acá se colocan los valores rayados. Bueno, antes hay que calcular la línea central. Como son diferentes tamaños, colocamos uno por uno. Los límites de control se calcula muestra por muestra, porque van a cambiar. Aquí la línea central va a ser la misma, pero en función al tamaño de la muestra se va calculando el límite superior y el límite inferior, que es el promedio. En este caso sería el promedio de defectos, que es este, más 3 veces raíz cuadrada, es el promedio de defectos, pero entre el tamaño de la muestra, que es n sub i. Uno por uno se va calculando a cada muestra, porque la muestra no es igual, va cambiando hasta la última muestra. Igual acá también, para que no salga negativo, se ha puesto que puede ser como límite 0, pues puede salir negativo, pero se asume 0. Entonces acá, igualito para cada muestra, así, se calcula. Luego, se grafica. Al graficar, vamos a tener así este comportamiento porque son diferentes tamaños. Y la gráfica correspondiente, que hay 2 puntos que están fuera de los límites de control. Muestra aquí la presencia de 2 causas especiales. Esas 2 causas especiales, el punto 14 y el punto 23. Hay que investigar cuáles son las causas, un diagrama de causa-efecto, y luego corregir, ¿no? Una vez que se corrige, se observa si sigue la presencia de causas especiales, ¿no? Bueno, en este caso, ya se calculó los límites, pero también cuando se puede promediar. Para promediar los tamaños de muestra, cuando las muestras son de diferentes tamaños, se saca el máximo de los tamaños de las muestras, el máximo, se coloca ahí, el mínimo también, el mínimo de las muestras, y luego se promedia las muestras, y luego se saca así, el máximo entre el promedio, menos 1%, si ese supera el 30%, al 30% pues se corrige. El 20%, ¿sí? Al 20%, entonces se tiene que mantener los límites de control inferior y superior, así con tamaños desiguales. Pero si esa división, el máximo de n sub i entre el promedio es menor que 20, pues se promedia las muestras y con eso se trabaja. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo bien, profesor. Ya. Bueno, entonces también se hacen curvas operativas acá. Curvas operativas para el gráfico P.
Acá se colocan los defectos, las unidades, y para calcular la curva operativa, pues se tienen que hacer lo siguiente. Acá está para el promedio, para la proporción, el tamaño de la muestra, se saca el promedio, el límite inferior de control, la línea central, para poder calcular, en este caso, los límites. Se calcula así, se transforma a cantidad, porque acá está en proporción. Aquí ve. 30 por el promedio, y ¿sabe? 30 porque la muestra es 30. Y se calcula de esta forma. Como es el límite superior menor, y se calcula con la distribución binomial, usando el límite inferior, y así van calculando uno por uno. Igual se hace con el límite inferior. O sea, el P menor que 25, menor que X 0.1, queda la diferencia. La diferencia acumulativa, que sería la diferencia. Primero allá la probabilidad que sea menor que 25.3, luego se calcula para el otro extremo, la distribución binomial, y la resta de ese máximo menos mínimo me da la probabilidad de aceptación. Para cada uno por uno, ¿no? Hay que hallarlo. Ahora ¿y dónde salió 25.3? O sea, como ustedes tienen los límites de control de P aquí, hallado normalmente, como saben hacerlo, la línea central, el índice superior, pero para transformar, para poder calcular la curva operativa, sí tiene que ser así. Si n es 30, entonces acá se multiplica por 30. ¿Sí? Igual, el límite superior es 0.884. Se multiplica 30 por 0.844 y me da 25.3. Solamente con 25, acá se calcula la distribución binomial, 25, 30, B46, la proporción que le damos a asignar, y 1, la probabilidad acumulativa. Y así se calcula. Una vez graficado, dándole diferentes valores a la proporción, y grafican la curva operativa. Esa es la curva operativa para esta tabla, ¿no? Para esta tabla de datos, ¿no? Sí, su forma. También se hace para C. Acá también, igual, se trabaja así. Aquí está la solución del ejercicio que tienen ustedes. Tamaño de muestra. Sí, también se calcula así. Pero ya tamaño de muestra, se calcula así. Bueno, entonces ahora vamos a ver análisis de capacidad de proceso.
Esa parte es para ver ya la evaluación de la capacidad de proceso. ¿Con qué? Con los límites de tolerancia o los límites de especificación. Los límites de especificación. Con eso se evalúa esta es nuestra capacidad, determinar si un proceso es capaz de elaborar un producto o servicio de acuerdo a las especificaciones y haciendo uso apropiado de los indicadores pertinentes. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Primero vamos a analizar la capacidad, primero vamos a analizar la variabilidad del proceso, porque esa es la razón de lo que es el control estadístico de procesos, pues se tiene que, no solamente es el monitoreo de las cartas de control, sino más allá, lo que se busca, pues, qué tan adecuado es nuestro proceso si tenemos ciertos límites de especificación. Si es no aceptable, pues no conviene. Entonces, que por ahí viene el concepto de capacidad. Lo que vamos a medir es la capacidad real de ese proceso, pero con respecto a la especificación. No se habla de la carta de control. Entonces, ¿qué cosa es la capacidad de proceso? Primero que la capacidad de proceso, denominada así, CP y CPK. La capacidad, hay dos tipos de capacidad. La capacidad potencial del proceso, denominado como CP, y la capacidad real. ¿Por qué dos indicadores acá? Cuando hablamos de capacidad potencial del proceso, es que el proceso está centrado. Un proceso está centrado. Cuando la media está en el centro, ahí decimos que el proceso es centrado. También existe la capacidad real, pero esa capacidad real hay que evaluar lo que es proceso, si está centrado o no está centrado. Eso es muy importante tener presente. Para procesos centrados se usa el CP. Para procesos no centrados se usa la capacidad real. La capacidad real se mide cuando los procesos no están centrados. Eso hay que tener presente aquí para resolver cualquier problema. Pero como ustedes ven ahí que el CP es igual a la... Ahí está el CPK. Miren que la capacidad de proceso es una relación entre la tolerancia. ¿Y la tolerancia qué es? Es la diferencia de los límites superiores de especificación y el límite inferior de especificación. Ahí está la diferencia arriba, acá. Y abajo la variación de proceso es 6 veces la desviación estándar total, 6 veces la desviación estándar. 6 veces la desviación estándar de ese proceso. Esa relación se llama capacidad potencial. Y
aquí vamos a encontrarnos que estos índices de capacidad pueden ser de 2 o 1. 2, hablamos que los límites de especificación es bilateral, o sea, eso significa que tiene límite superior de especificación y límite inferior de especificación, pero hay casos cuando se trata de algunos alimentos, ahí tenemos estos límites bilaterales sucede cuando hay límites de especificación superior e inferior. También hay límites midiendo capacidad real, capacidad potencial, cuando los límites sea uno de ellos. Uno de ellos se refiere, puede ser unilateral o unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda o a la derecha, pero son límites que se pueden establecer en base a las propiedades de la distribución normal. Aquí partimos que el proceso está bajo control en distribución normal. Como ven ustedes, que cómo se pueden controlar estos índices. Estos indicadores tienen que ser de 1.33 para arriba. Cuando más grande sea este CP, es mejor y se cumplen las especificaciones del producto. Pero cuando es menor, ahí sí trae problemas. Estos límites unilaterales también se calculan así, ¿ve? Pero antes de hallar unilaterales, el CPK, ¿qué cosa es? Es el límite superior menos la media del proceso sobre 3 veces la desviación estándar. Ese es el caso cuando es unilateral. En el caso CPK, hay que calcular el límite superior de especificación y el límite inferior. Pero uno puede ser así, CPK superior. Ahí ustedes ven el CPK con uno de ellos, el límite superior menos la media del proceso, sobre 3 veces la desviación estándar. Y la media del proceso más ese es lo que es la capacidad. Puede darse caso para poder construir esta gráfica, este cálculo de capacidad. Primero, tiene que tener distribución normal. Segundo, de que el proceso tenga distribución normal. Este índice de capacidad, como ven, el mínimo valor es 1.33 y la capacidad potencial ideal es 2. Este tipo de indicador no es de variabilidad. Lo único que podemos controlar es la desviación estándar o sigma, simplemente. Pero el indicador en ese caso, ¿cómo controlar la variabilidad? Pero observen que también la capacidad potencial, el denominador es 6 veces la desviación estándar.
Le decía pues que las condiciones para medir capacidad de proceso es que uno tiene que decir que si el proceso es centrado. Dos, en ese caso, en base a eso, no podemos aplicar ¿cómo se controla si el proceso es adecuado o no adecuado? Para controlar, ustedes pueden monitorear la desviación estándar. La desviación estándar lo modifican para ver que cambia la variabilidad del proceso. ¿Cómo se interpreta el índice de capacidad? Esta interpretación es lo mismo para el índice de capacidad real, lo mismo. La interpretación. Hay que, como le decía, primero tiene que los datos se ajusten a la distribución normal, como también para el índice de capacidad real, también la misma interpretación. Entonces, por eso dice, si el CP es menor que 1, no es posible garantizar que la totalidad de piezas producidas o unidades de producto satisfacen la especificación. Se dice que el proceso no puede ser capaz de cumplir las especificaciones. Si CP, que es la capacidad potencial, es mayor que 1, se dice que el proceso es capaz, pero que sea mayor que 1, entre 1 y 1,66, pues menor que 1,66, pues lleva bastante ventajas en el decir que el proceso es capaz, sino en eso mismo se cumple también para CPK. Cuando la capacidad potencial está centrada, se usa el CP, ahí está controlando la variabilidad. Bueno, ahí se puede controlar la variabilidad. Pero cuando se trata la capacidad potencial se puede controlar con la variabilidad, pero cuando se trata de capacidad real, hay que monitorear la media y la desviación estándar, los dos. Okay. También se habla índice de capacidad real o performance, también se llama. Nos indica también la capacidad o la performance de un proceso. Ese CPK es el menor valor de los límites que están ahí, del límite superior media entre tres desviaciones estándar, o la media que sea el límite inferior de especificación sobre 3 sigma. Mira que se parte, ese 6 sigma, que es la capacidad del proceso, se parte en 2. Por eso que acá se dice el indicador de centralidad por la media y la variabilidad por el sigma, hay que calcular los dos, ¿no? Acá recomienda que CP sea mínimo 1% y la capacidad real es mayor o igual que 1.5. 1.5 sería el indicador, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Lo peor escenario cuando sea menor que 1. Son los mismos indicadores, ¿no? Miren que el CPK se tiene que calcular entre dos valores, ¿no? Uno con el límite inferior y el otro con el límite superior.
Ahí está la interpretación del CPK. Si es mayor que 1.33, el proceso es capaz y es comúnmente usado como la meta para muchas empresas, ¿no? O muchas industrias. Luego también si el CPK está entre 1 y 1.33, el proceso es marginalmente capaz, es a medias, ¿no? Medianamente. ¿Eh? Si CPK es menor que 1, el proceso no es capaz. ¿Cómo se calcula? Ahí está. Cálculo. Lo mismo que hemos dicho. También hay casos donde el índice de capacidad, o sea, una de las condiciones para hacer índice de capacidad es que se parte de que los datos que se han medido del proceso tengan distribución normal. Y luego se tiene que también ver la estabilidad del proceso. Y si ya se ve, si cumple esas condiciones recién, puede medir la capacidad, el índice de capacidad. Hay casos, hay procesos que no tienen distribución normal. Entonces, en esos casos hay que hacer una transformación de los datos. Hay que hacer una transformación y esa transformación, una de ellas, la conocida, es Box-Cox. Esa transformación consiste en sacar la raíz cuadrada de los datos, o sacar raíz cuadrada de x más 1, o sacar logaritmos. Se transforman esos valores, las medidas, y luego se mide la capacidad. Pero estos, generalmente, ¿cómo sabemos que necesitan esta transformación? Y podemos aplicar Box-Cox. Va a depender de la forma que tenga así los datos. Por ejemplo, vamos a ver. Así, por ejemplo, vamos a ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, así. Si la distribución es así, si los datos tienen esta forma, ahí se puede aplicar Box-Cox. O también así, ¿ve? Que tenga esta forma. O así. O así. Así. Que los datos tengan esa forma. Así o así como lo que ustedes ven. Si tienen esta forma, antes de hacer la transformación, se puede utilizar las transformaciones post-Cox que son las que mencioné, raíz cuadrada, logaritmo, todo eso. Siempre y cuando los datos se ajustan así, de esta forma. Si se ajustan así, pueden aplicar Box-Cox. Seguimos.
Avanza. A ver, no para ejecutar. A ver, un ratito. Ya está. A ver. Ahora sí. Entonces, ¿cómo se mide el desempeño de un gráfico de control para un proceso? Más que todo, la capacidad, pues, hay varias formas para medir, ¿no? Uno usando el histograma, otro gráfica de control, otros con la gráfica de probabilidad normal, ¿no? Ahí ustedes ven que la capacidad de proceso, desviación estándar, calculada con la gráfica de control, ¿no? Por ejemplo, este es con promedio rango, el otro es con promedio de desviación estándar, con la gráfica de control de desviación estándar, este es con la gráfica de control del rango móvil, O también se puede calcular, así también, la desviación estándar con la diferencia de los límites superior e inferiores de especificación entre 6 por raíz de n. Son las formas para medir en base a los gráficos de control, ¿no? O también se puede medir el desempeño del proceso en base a sigmas. Por ejemplo, la desviación estándar total, así. O, bueno, C4 es un coeficiente que está acá en la fórmula de la desviación estándar total. O también los límites, la desviación estándar, límite de tolerancia sería desviación estándar total entre C4, ¿no? C4 que es el valor que está acá. Así. Luego también tenemos la interpretación que tenemos a través de las cartas de control, las gráficas, más que todo a partir de la gráfica de control se puede medir la capacidad y en ese caso hay software como Minitab, R, que lo en la próxima clase vamos a hacer con R, vamos a terminar toda la gráfica de control y medir también capacidad de proceso. Con R, el Minitab tiene salidas como de capacidad, donde tienen el cálculo, sale así, más o menos así, a ver. Así sale cuando miden capacidad. Y donde aquí están los datos del proceso. Cuando se dice datos del proceso se refiere al límite superior de especificación, o sea, las especificaciones del proceso, la medida de la muestra, la desviación estándar dentro del proceso y del total, ¿no? Del total. O sea, cuando está línea punteada es todo, eso está en el proceso, y cuando es dentro, se refiere dentro de cada grupo
de muestras, ¿no? O sea, el dentro, ¿no? Y acá está el desempeño, el performance que le llama del proceso, de un proceso, cuando sea menor que el límite superior o mayor que el límite superior, rangos o valores hallados. Entonces significa ppm. ¿Qué significa ppm? Parte por millón, o sea, observando la performance. Entonces en este caso ppm tienen que ser menor que el límite superior. Así se hay que calcular, ¿no? O también dentro de performance, la parte por millón, cuando sea menor que el límite superior, parte por millón, con UCL, también se calculaba. Al final tenemos que con este proceso que hemos calculado, tenemos como 4.863.51 al cambio, ¿no? Un incentivo. Y luego también con todo el proceso, cómo se calculan los partes por millón. O sea, las partes por millón son los defectos por cada 100 unidades. Entonces aquí tienen en general, acá es la variabilidad dentro del proceso y acá es de todo, ¿no? De todo, ¿no? Y acá también hay datos de capacidad de proceso, capacidad de proceso pero de límite inferior, de límite superior, CPK y CPK. Entonces CPK ya está. Entonces en base acá también hay capacidad de proceso a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo es PPK para máquinas, ¿no? También se calcula PP, PPE, PPK, que es en este caso la capacidad a largo plazo, la capacidad de proceso, pero potencial en ese caso, ¿no? El CPM, la capacidad de máquina, se utiliza esta capacidad total. Lo estamos explicando en el anterior. Ahí está qué significa cada uno. La deviación estándar between, determinada con R entre R sub, se usa para determinar los índices de capacidad CP, CPK, PPM, between, con todo el proceso, con todo o dentro, con el proceso de control. Por ejemplo, la desviación estándar overall, que es todo, la desviación estándar de los datos, cómo se calcula, y se usa para determinar los índices de desempeño, PPK, PPK, PPM. Así es la interpretación que se le puede dar, ¿no? A ver, ya está. Aquí también podemos ver el rendimiento de capacidad real, ¿no? Cómo va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, ahí ustedes el rendimiento de capacidad real. Entonces tiene 1.000.000 de unidades, 45 unidades desperdiciadas, 45.000 desperdiciadas. Luego también ahí
Por ejemplo, ahí la producción es de 1 millón de unidades, pero 45.000 se desperdicia. El recibo de partes por el proveedor, el 25.5%, después de la inspección. De ahí sacado, en base a los porcentajes respectivos, hay, por ejemplo, en el rendimiento de capacidad real, al comienzo, 1 millón se pierde 45.000 unidades. Bueno, ahí está el recibo de parte del proveedor. También ahí representa el 95.5 después de la inspección. A ver, ¿cómo? A ver, miren cómo poco a poco se va a ir escogiendo, ajustando, como en este caso que hay gran cantidad de desperdicio, acá menos, acá menos. Entonces la eficiencia del gráfico va aumentando. 95.5 a 97 las gastos de operación de maquinaria. Acá hay varias etapas donde se va recuperando o dando el rendimiento de este tipo de producto, ¿no? A ver. Este proceso en control, lo ideal es eso, para poder medir capacidad real. El proceso en control, si las variaciones presentes son iguales, se dice que tiene un proceso estable. La distribución será predecible en el tiempo. Como ustedes ven ahí, la variabilidad se ha mantenido, no ha cambiado. Y eso, bueno, con esa información pueden hacer el trabajo. Por ejemplo, ahí, si las variaciones presentes son iguales, se dice que se tiene un proceso estable, como ven en la figura. Si se cumple esa condición, también se puede decir que es predecible en el tiempo, que no cambia los parámetros. Bien, la desviación estándar se mantiene. A ver. Ahí tienen control y capacidad de proceso. Cuando la única fuente de variación es normal o de causa común, se dice que el proceso está operando en control. Y la capacidad de proceso, ¿qué nos indica? Es la medición estadística de las variaciones de la causa común, que son demostrados por un proceso. Ese es el uso que se le da, control de procesos y capacidad. La capacidad no se puede determinar a menos que el proceso se encuentre en control y estable. Esa es la idea de esta parte. Como hay mensaje ahí, la capacidad no se puede determinar a menos que el proceso se encuentre en control estadístico.
Ahí tenemos un proceso en control estadístico que tenga distribución normal, que es el ideal, ¿no? Esta es la distribución del proceso. Además, la mitad es igual a otra mitad. Esa es muy importante a medir lo que es la variación del proceso como la capacidad. Bueno, aquí estamos hablando de capacidad, pero hay otras formas de la forma que tiene este proceso es que es de forma campanada, ¿no? La mitad es igual a otra mitad. Esa es característica común de la evaluación del proceso, que tenga distribución normal. Así sería lo ideal, ¿no? Un proceso que esté estable, bajo control estadístico. Un ratito, chicos. Acá, por ejemplo, la mitad es 50-50, ¿cierto? Pero cuando es un sigma menos un sigma a ambos lados, pues ahí representa el 68% de la variación del proceso. Pero cuando es 2 menos 2 y 2 sigma, ahí representa el 95%. Y cuando es menos 3 a 3 sigma, más o menos es el 99.9%. Esa es la idea del comportamiento de este tipo de proceso. Pero cuando es normal, cuando se presente así. Esta es la desviación estándar del proceso con desviación estándar y el otro con rango simplemente. La capacidad de proceso, ¿no? ¿Cómo se mide en el caso de capacidad promedio rango? Pues primero tiene que estar, al ejecutar, ver la estabilidad del proceso, tiene que estar bajo control. Si no está, hay que corregirlo. Y ahí, después de eso, recién pueden medir la capacidad. Hablamos de capacidad, carta promedio, o sea, cualquier tipo de cartas de control, promedio rango, promedio de desviación estándar, individual, rango móvil. Pero aquí estamos hablando de promedio rango. Ahí podemos tomar una carta de control, hay que medir la media, la desviación estándar, y recién, y conocer los límites de especificación y comparar si se cumple la capacidad real de este proceso. Por ejemplo, ahí tienen la media, tienen el rango medio, tienen los valores tanto de la desviación estándar, y a partir de eso los límites de aplicación es 200. Entonces ahí se tiene que aplicar CPK, que tiene el límite inferior, 200 menos 264.06, abajo de la desviación estándar, 3 veces. Ahí al reemplazar, pues, tienen ustedes el límite inferior, la media, o sea, al revés
también el límite inferior, y tienen el valor de 0,64. Por lo tanto, el proceso no cumple con las especificaciones, ¿no? Con estos datos. Acá el promedio de desviación algo parecido. También tiene que tener promedio, la desviación estándar, C4, y también al final se observa el proceso es capaz de cumplir las especificaciones cuando hay más de uno. Se retrasa aquí. Límite superior menos límite inferior. Bueno, acá está hablando de límite inferior, ¿no? Superior. Como estamos usando CPK, los límites de especificación, bueno, los indicadores de capacidad es cualquiera de ellos, por eso que decía el mínimo de estos dos valores, entonces se cumple, entonces el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones establecidas. Aquí está bien con cómo se calcula otro ejemplo. Y otro ejemplo. Así está para el promedio de desviación estándar, ¿no? Ahí, bueno, son ejercicios sencillitos, donde una carta de control, promedio rango, su grupo n igual a 8, se obtuvo lo siguiente, después de que el proceso se estabilizó y quedando solo con causa común. Esos son los límites inferior superior. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo lo calcula? Promedio rango. A ver, calcule la capacidad del proceso. Ahí sería capacidad.
¿Salió, chicos? ¿Cuánto sale el primero? ¿Cuánto es la capacidad? ¿Mm? ¿Salió? A ver. Ángela, ¿cuántos asistentes hay? Según el Zoom, la lista de participantes 31. Ya. 30. Digo, no, son 30 más ahí. ¿Cómo se calcula acá? CP igual a 46 menos 36 entre 6 veces por la desviación estándar. Esta desviación estándar hay que calcularlo. 5 entre D sub 2 para n igual a 8. ¿Cuánto es? 6 veces la desviación estándar, pero la desviación estándar es 5 entre D sub 2 para n igual a igual a 8. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Me voy a llamar, no. A ver, Andrea Nolasco, ¿está? Sí, ingeniero. ¿Cuánto es el valor de en la tabla? A n igual a 8, D sub 2. Andrea.
Angelina. Ingeniero. ¿Cuál es el valor de sub 2 para n igual a 8? Angelina. Brisa. Brisa Ocaña. Brisa Ocaña. Brisa. Ángela, sácala de la lista, Brisa Ocaña. Está bien. Ingeniero, una consulta. Acá tengo la tabla de gráfico de control. Sí, Me está diciendo que n igual a 8 sí, en D2, ¿verdad? sí. A la señorita Brisa En D Ocaña sub la 2 saca de la lista, por es... favor, ¿ya? Ya, ingeniero. Ingeniero, tengo una consulta con respecto al encuentro del valor. ¿Es ¿Cuánto el es? D mayúscula o el D minúscula? ¿Es el D Minúscula, mayúscula o el minúscula, D minúscula, mayúscula? minúscula. De sus dos. Ah, ya. Minúscula Es es. 2.847. A la señorita Brisa la saca de la lista, por favor, ¿ya? De asistencia. Listo, ingeniero. Ya. Aquellos que están preguntando, yo estoy preguntando, y es parte también de la evaluación, ¿ah? Así que Andrea, anótalo, Andrea, Angelina, anótalos. No me contestaron ni Andrea ni Angelina. Tú, Ángela, sí, y la señorita Brisa que se salió del aula. No lo cuente. No quiero sorpresas en notas del... ¿Cuánto sale esto, Ángela? No me voy a operar. Todo ya. 0.95. ¿Cuánto? 0. 95. ¿Cuál es la conclusión de ese proceso? ¿Es capaz o no es capaz? Ingeniero, sería que no es capaz porque cuando es mayor a 1 recién es capaz. ¿Cuál es tu apellido? Otoya Guillén. Anótalo. Participación dentro de las evaluaciones cortas que los trabajitos que voy a dejar, ¿no? O que vengo dejando, ¿no? Listo, ingeniero. En el segundo caso, a ver, vamos a pedirle, a ver, vamos a ver, ¿quién está? ¿Ya? Todos los que van a, yo los voy a llamar, todos van a participar hoy día. Sí. A ver, César Córdoba. César Córdoba, a ver. Ese de acá. La capacidad de proceso, a ver, ¿cuánto da eso? Primero la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? Aquí es igual. A ver, aquí es igual. ¿Quién fue? ¿Llamé?
César Córdoba. ¿Está César Córdoba? ¿Está César? Ya, anótalo ahí. No está presente y no participó. No contestó, ¿eh? César, ya está. Ahí vamos marcando ya. ¿Quiénes están acá? César Otoya, que ya contestó. Profesor, yo. Martínez. Ardiles, ¿dónde está Ardiles? Acá No, está. Martínez. ¿Puedo participar? Ya, sí, una vez. Ya, Martínez. la desviación estándar es el S medio entre C4, ¿no? Entonces sería, a ver, tenemos acá como S medio 1.5 entre C4, que sería el valor de tabla, para n igual a 6, ¿verdad? Sí, Ya, y eso sería 0.952. 952. 2. ¿Cuánto de esto? Ya, eso me va a dar, ay, un poquito, por favor. 1.5 entre 0.952. 1.58. 1.58. Ya. Anota. Ángela Martínez. Listo, yo lo ¿Anotaste? Ya. El señor Córdoba, ponle cero, ahí no participó, ¿eh? El otro, también Brenda, que fue la que también, y las otras también que no, tampoco contestaron, esas chicas. A ver, el CP, a ver. CP, a ver, vamos a ver quién está acá. Ya disminuyó uno menos. Edinson Lozano. ¿Está? Edinson Lozano. Sí, profesor, sí estoy. Ya. ¿Cuál es el CP? Un momento. Bueno, estoy bien. ¿Cómo lo calculo? 23 menos 15 entre el otro es, ¿Entre qué? estoy equivocando, el punto es 8. 8 por ¿8 es? ¿Así es? ¿8 por? ¿Por cuánto? paréntesis 5 entre 1.58. No, 5 entre, no, estoy mal. No, por eso no me acuerdo la fórmula. Si se aumenta, acá está. 1.5. Acá es 6. ¿Sería 6? 6 por 58. Y ahí está. ¿Cuánto da? $0.84. 0.84. ¿Quién es el que me está hablando? Sanga. ¿Quién? Sanga Cáceres. Sí, ingeniero. Sanga. Ya anota. También participó en el anterior. ¿Quién fue el que habló? Fue Edinson también. Bien. ¿Ya? 0.84. Vamos a seguir preguntando. Ya. A ver, voy a seguir preguntando. Ya disminuyó uno más, y hay 27. Edu Arce. Edu. ¿Está Edu Arce? Edu Arce. Sí, sí, ingeniero. Ya, Edu. ¿Cómo puedo mejorar estos indicadores que están acá? Que es 0.92. ¿Qué hacer
para que aumenten este indicador. CP 0.95. 0.95. Y sabe que 0.95 el proceso no es capaz. Pero queremos hacer un plan de mejora. ¿Qué recomendaría usted para mejorar este proceso? A ver. Ingeniero, disculpe, ¿en datos o de forma...? Solo dime nomás qué puedo hacer, qué se puede hacer para mejorar ese 0.95. ¿Qué puede hacer? No me quiero que me diga datos, sino que tiene que ser. O también lo puede decir con datos, pero que mejore esto. ¿Qué tienen que hacer ahí? Edu. Sí, ingeniero, sino que no lo tengo muy claro todavía. Ya, vamos a preguntarle a otro. Ingeniero, ¿podría responder? ¿Quién es? Chacón Sarmiento. Chacón. A ver, Chacón, Sí. anota. Ya, anota, antes, ¿Podría espérate un ampliar? momentito. Espera. Edu, Arsen, anota. Ya, ingeniero, como participó. Nada, ya. Chacón. ¿Se Chacón, podría ampliar la muestra? ampliar la muestra. Ya. Sí. Ampliar la muestra. ¿Cómo ampliar la muestra? A ver. O sea, si tenemos que el CP sería 0.95, ya con ello, que como es menor a 1, no es posible garantizar que esas piezas producidas, como usted lo dijo, satisfagan la especificación del proceso, ¿verdad? Entonces, si es que no se puede, podríamos buscar la forma de ver más muestras y con ello ver cuánto puede variar, ¿no? Y si le conviene o no. Bien, gracias. Gracias, señorita Chacón. Anota eso. Ángel. ¿El apellido de mi compañera cuál es? Chacón. Chacón Sarmiento. Chacón Sarmiento. Ya, listo. Ya. A ver. Emile, Villacorta. Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué otra solución? Su compañera Chacón dijo aumentando el tamaño de muestra. ¿Qué otra solución podría dar para mejorar este proceso? Que ya no sea 0.95 o 0.84. ¿Qué hay que hacer? ¿Mm? Pues, ingeniero. ¿Mm? A ver, espera, ingeniero, un ratito. Bueno, ingeniero, aparte de ampliar las muestras, la verdad ahorita, a ver, no sabría decirle cuál sería Ya, otra cosa. ya, Emile. Mejorar los CP. Ya. Atenta a la respuesta que vamos a escuchar a ver otro, ¿no? Eudis Aymara, nota. Ángela. Eudis Amayra. Eudis. Presente, ingeniero. A ver. ¿Qué otra salida puede darle para mejorar esos indicadores? CP, que sea 0.95, 0.84, que sea más de 1. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer?
¿Mm? Podría ser lo que son aumentar los límites. ¿Aumentar qué? Los límites. Aumentar los Los límites. límites ¿Qué de límites? especificación. Por ejemplo, de LI y también de LSI. Los límites de especificación. Sí. Aumentando. Mm, Mm, Ya, anota. Podría ser. Vamos a mirar. De ahí lo vamos a ver, ¿no? El límite Ingeniero, de especificación. A ver, ¿quién me puede? ingeniero, disculpe, ¿no Sí. sería anular o bueno, controlar las causas comunes que afectan al proceso? A ver, controlar las causas comunes. Controlar las causas especiales, ¿verdad? No causas comunes. Sí, claro. Ya. ¿Quién eres tú? Otoya. Otoya. A ver, Otoya, anótalo. Ya. Esa sería una segunda Martínez. participación, ingeniero. Le pongo Ya, ya. otro No, punto. ahí mismo nomás. Ah, Ahí, ya. ahí mismo. Eudis Amaira. Ya está. Nada. Eudis, nada. Giselle Martínez. Presente, profesor, aquí estoy. ¿Cómo podía mejorar un proceso así aquí? Y esos son tus indicadores 0.95, 0.84 o cualquiera de los dos. ¿Cómo podía mejorar un proceso? Yo lo que haría es, más que nada, enfocarme en las muestras en los rangos de especificación, ¿no? Ya, ya, lo vamos a probar lo que están diciendo. Ya. Así, a ver, gracias, Emil. ¿Quién has sido tú? Tú eres Giselle Martínez. Giselle Martínez. A ver. Anota, Ángela. Sí, ingeniero, yo lo apunté. Ya. Es señor Álvarez, Gustavo. ¿Gustavo Álvarez está? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Bueno, estaba pensando en mejorar los límites. Ampliar los límites también. Ajá. Sí, Ya. LIE y LSE. ¿Y cuál? LIE y LSE. Ya, pero esos son los límites. Ujú. Los límites. Ya. Anótalo. Jean Ceballos. ¿Ceballos está? No. Ingeniero, sí estoy escuchando la clase, pero ahorita estoy viendo un tema laboral y entonces no podría ahorita darle la respuesta. Disculpe la molestia. Anota. Jean Ceballos. Ya. Ingeniero, ¿yo puedo responder? A ver. ¿Cuál es tu apellido? Wincopa. Ya, a ver. En ese caso, yo pienso que deberíamos analizar el proceso para ver qué se puede modificar para poder obtener un buen alto nivel de calidad. Ya. ¿Pero qué parte del proceso? Ingeniero, ¿puedo responder? Las causas. Sí, sí. Las causas. Sí. Ya. A ver. ¿Quién está hablando? Anota. Listo, ingeniero. ¿Quién es? ¿Quién habla? Ay, ingeniero, ¿puedo responder? Sí, ¿quién es? ¿Quién me está hablando? Milagros Trinidad. Milagros. Anota la respuesta anterior correcta. Ya, a ver. No, yo pienso que sería disminuyendo la desviación estándar, ya que la desviación estándar
está dentro de una división, y para disminuirlo una desviación estándar sería, pues, como una compañera decía anteriormente, aumentando el tamaño de la muestra, pero también sería reduciendo la variabilidad, o también se podría reducir el nivel de confianza, y para eso se tendría que analizar el proceso y ver los errores que hay dentro de la actividad del proceso. Sí, esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta de la señorita. ¿Cuál es tu apellido? Trinidad, ingeniero, Milagros Trinidad. Milagros Trinidad. Esa es la respuesta correcta. Si al comienzo, cuando he estado exponiendo, se ha hablado acá, miren acá, ¿ve? ¿Dónde está? Ya está, aquí, ¿ve? ¿Dónde está? Cuando hemos estado hablando de la capacidad, ¿ve? A ver, ¿dónde está? Un poquito. Faltan ahí algunos que no han participado, porque ese ya lo considero como acá. ¿Dónde está? Acá ve. Acá está repetido. Un ratito, se perdió. A ver. Es la variabilidad, acá está. Es un indicador de variabilidad, lo único que podemos controlar es el sigma, acá está. Es la desviación estándar. La desviación estándar. Esa es la respuesta. Controlando la desviación. ¿Y dónde está la variabilidad de eso? Está en todas las partes del proceso. Mano de obra, materia prima, máquinas, métodos, medio ambiente, todo eso está ahí. Todos causan variabilidad. Y eso logra controlar el proceso. Como algunos compañeros también dijeron, revisar el proceso, sí, pero revisar el proceso, ¿qué parte del proceso? ¿Qué proceso es todo? Pero el proceso involucra materia prima, mano de obra, y eso reduce la variabilidad. Ahora, alguien dijo cambiar los límites, pero eso no es tan sencillo, cambiar los límites, porque ahí, ¿quién fija esto? Esto no lo fija la empresa, esto lo fija el cliente. Así. Y cuando cuando usamos el CPK, ahí sí tiene que ver los dos, la media y la variabilidad, las dos cosas, ahí sí tienen que manejarlas, la media y la variabilidad. ¿Por qué? Porque este proceso, a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo son los procesos de CP y CPK? Vamos a preguntar, seguir preguntándole a quienes que no han participado. A ver, Infantes, Leli Infantes, todavía no ha participado. Leslie Infantes. Leslie Infantes. Ángela, anótala. No participó. Ya está bien, ingeniero. ¿Ya? Quiero ver ahí lo que has puesto, ¿no? Me envías. Sí, sí. Sí. Ya. Estoy apuntando en un Excel. Ya. Lisette Sangas ya participó. Lourdes Kenaya. Lourdes Kenaya. ¿Qué dices? ¿Cómo son? ¿En qué se diferencia el CPK con el CP? Bueno, es que el CPK es el índice de capacidad de proceso. Ya, bueno, es el nombre. Y el otro, porque se llama índice de capacidad real. Pero se entregó uno el otro. Bueno, perdón, el CPK y el CP, ¿verdad? Sí. Ingeniero, disculpe, ¿yo le podría responder?
Sí, un ratito a ver, ¿puedes todavía? De ahí tú respondes. Ya. Am, el CP, hablamos sobre la habilidad del proceso y son complementos. ¿Ah? ¿Su complemento es? Sí. ¿Qué quería hablar? ¿Cómo se llama? El que iba a participar. Arce. Arce. Edu Arce. A ver. Que el CP compara la variación del proceso y el CPK la diferencia entre la medida del proceso. Ya, pero ¿en qué? ¿Cuándo usar uno al otro? A ver. Profesor, ¿podría yo participar, por favor? A ver, ¿quién es? Martínez, Giselle Martínez. Giselle Martínez, a ver. Sí, bueno, eso justo lo mencionó al inicio de la clase, ¿no? Más que nada el CP mide más que nada la variación del proceso, mientras que el CPK mide lo que es la capacidad real del proceso. Sí, pero ¿cuándo usar uno al otro? A ver. Si tienes un proceso, ¿con cuál decides? Ya, espérame un momentito, analizo bien esto. A ver, ¿quién es? Sería el Chacón Sarmiento. ¿Quién es Chacón Sarmiento? A ver qué pasa. Sí, es lo que hablaba sobre, digamos, ya el CP analizaba procesos centrados y el CPK los procesos que no son centrados. Así es, esa es la respuesta. El CP es para procesos centrados y el CPK es para procesos no centrados. O sea, ¿cuándo hablamos de procesos centrados? Cuando la media del proceso coincide con el centro de las especificaciones. Yeah. En ese caso sería... Yo le hago una pregunta, a ver, María Fernanda. Gracias, anota. Ingeniero, los que ya tuvieron participación y están viendo a contestar, ¿les pongo al costado otro punto o así nomás? Así nomás, ponlo. Se supone que si han contestado mal, ahí ya está bien. Ya. María Fernanda. María Fernanda. ¿No está? María Fernanda. Anota. Ángela. María Fernanda. Mario. Ya. Ahí está. Chacón ya participó. Michael Pedrosa. Michael Pedrosa. Ya. Está en el chat, ingeniero. Sí, ya lo vi en el chat. Sí. Michael. Si tuvieras un límite de especificar, un límite, o sea, no bilateral, sino unilateral, dime, ¿qué índice utilizarías? ¿El CP o el CPK? Si solo tiene un límite de especificación. ¿No puedo responder? Sí. A ver. No contesta Michael. A ver. Ya el CPK, ya me contestó. ¿Ah? ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? El CPK porque trabaja con la media nada más. Sí. Ya. ¿Tú eres? Valverde. Valverde, anótalo. Anótalo. Valverde y Michael. Correctamente, que está bien. Ingeniero. Ya. Ahora vamos a seguir. Seguimos con las preguntas. Vamos a ver. Olenka Matute. Buenas tardes. Olenka Matute.
Buenas Ingeniero. tardes. ¿Cuál es la condición para hacer una capacidad de proceso? ¿En qué momento podemos aplicar la capacidad de proceso? ¿Qué tiene que suceder? La capacidad de proceso. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar la capacidad de proceso? ¿O qué condiciones debe cumplirse para aplicar capacidad de proceso? A ver. Ingeniero, ¿yo puedo responder? A ver, ¿quién es? Ñahuincopa. ¿Cuál es? ¿Tu apellido? Ñahuincopa. Ya, anota, Ángela. Ya, ¿cuál es la respuesta? El proceso debe estar bajo control estadístico. Debe estar bajo control estadístico. ¿Qué significa eso? Estabilidad en el proceso. Tiene que haber estabilidad en el proceso. Gracias. ¿Ya notaste? ¿No contestó la señorita? Matute A Blanca ver. no contestó, ¿verdad, ingeniero? No contestó. No contestó. Roxana Huancachoque. Ella no ha participado. Sí, ingeniero, No, presente. todavía no. Ya. A ver, Roxana. ¿Qué pasaría si el proceso no está bajo control? ¿Qué haría? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Me podría ¿Qué repetir pasa? la pregunta, ingeniero? La escuché entrecortada. Sí. ¿Qué pasaría si el proceso no está bajo control? ¿Qué haría usted? Puede responder otro, que tiene la respuesta. Pues, ingeniero, tendría que verificar más o menos qué estaría sucediendo durante los procesos, qué estaría sucediendo antes de ello y poder analizar, ¿no? Lo que estaría ocasionando. ¿Así nada más? Bien. Algo has dicho, pero nada más. A ver, Tailí Gonzalo. Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Sí, ¿Qué haría? pues el primero tiene que estar físicamente estable, pero si no está, pues tendríamos que realizar gráficas de control, verificar la estabilidad en la posición y en la variación. Y por lo que tengo entendido, el siguiente paso sería una distribución normal. Ya. Anota, Ángela, está bien. Ingeniero, el estudiante Huancachoque, ¿le considero sí o qué le pongo? No, nada. Ya está. Algo pone. Algo así. Algo nomás. No dijo nada completo. Está incompleto. Quiso decir algo, pero no. Ingeniero, disculpe. Si no Ya. está bajo control el CP, no se podría utilizar, ¿verdad? No. Justamente, una de las condiciones, si no está bajo control, hay que buscar la estabilidad del proceso. Una vez estable, recién puede medir la capacidad. Ya. Ahora yo pregunto, a ver, Yair Guamán. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, a ver. Si tú tuvieras que el proceso
no está bajo control, ¿ya? Y tuvieras que mostrar el porcentaje de no conformidad que se calcula a través de la probabilidad con los límites de especificación, ¿estaría correcto calcularlo si es un proceso que no está bajo control? Si dices sí, ¿por qué? Si dices no, ¿por qué? No, porque tendría que detectar rápidamente la presencia de ciertas causas, ¿no? Que me ayuden para la fabricación del producto, ¿no? Que todo esté en orden para recién poder hacerlo. Sí, bueno, sí, justamente esa es la respuesta. Hay que verificar las causas y sobre eso para poder calcular los valores reales, porque puede ser que ha sucedido un caso muy especial y que se puede corregir, y ese es lo que calcule. El porcentaje de no conformidad no sería real. Ya, esa sería la respuesta. Muy bien. ¿Anotaste, Ángela? Sí, Vamos a ver. ¿Quién falta? Yair Juanmán. ¿Participó? Sí, ingeniero, recién acabo de participar. ¿Ah? Sí, recién acabo de responderle su pregunta. Ah, ya, ya. Ya, todos los demás ya han participado, alguien no ha participado. Ya, los que no han participado, Ángela, todo lo demás, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Envías esa lista. ¿Ya? ya, ingeniero, está bien. O desea que le mencione a los que no han participado. Tú ponlo ahí nomás. Ya no contestes, no dicen nada, entonces los que no han participado, le colocas su cerito ahí. Me lo envías, yo sé que... ¿Ya? Me envías. Ya, ingeniero. Ahorita le envío la lista. Ya. Ya, esa es parte de la segunda tarea que se supone que dejo, pero ya no lo voy a dejar, lo voy a hacer que participen ustedes. Esa que estoy dejando, que dejé antes del parcial, ahí completó la primera parte de las tareas, que hay unas tareas que se encargan. Esa es una nota de 0 a 20. Ahora estamos empezando una segunda parte que empieza hoy día. ¿Ya? En todas las clases van a ver eso, ¿no? O sea, esos son para los que asisten, para eso. Y así, porque yo veo aquí, realmente, en el parcial veo que sacan buenas notas en las prácticas, todo, pero yo no creo en esa nota. Entonces quiero ver que me demuestren acá en el aula, en las tareas que les dejo. Ya, entonces vamos a seguir con la capacidad, vamos a hacer ejercicios. Un ratito. Allá no ganó la hora. ¿Nos quedamos ahí? ¿Sí? ¿Nos quedamos ahí? Ingeniero, por favor, ¿podría Gracias, subir Angélica. la PPT y Sí. el Excel La de PPT la está clase subida. anterior? ¿Y el Excel de la clase anterior también lo llevó a subir? ¿No está subido? El PPT sí está Creo subido. que no lo subió lo de los gráficos. El PPT sí está subido como unidad, ¿qué se llama? Unidad 3, 3 alta. Fíjate. Ah, ya. Sí, eso sí. Me refiero al Excel de la clase Al Excel, anterior ya sobre lo los voy a subir. gráficos. Ya, Sí, por ya. favor. Ya lo subo. Ya, Angélica. Buenas noches a todos. Cuídense. Nos vemos hasta el jueves. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Ya. Buenas noches.